Muy buenas tardes, noches a todos los que se han conectado en esta plataforma. Muchas gracias por conectarse a este canal. Chucho Izquierdo presenta Entre Tolucos. Hoy nuevamente nos volvemos a encontrar para poder hacer añoranzas de nuestra Toluca. Más recientemente, en los anteriores programas hemos hablado de la Fundación de Toluca, de los portales, de los mártires de Toluca. Hace 8 días transmitimos desde unas instalaciones, la Casa Museo Toluca 1920. Pero hoy vamos a platicar de fechas más recientes, de fechas ya de del siglo XX, iba yo a decir de este siglo, no, del siglo XX, de los años 50, 60, 70, y por esa razón hemos invitado hoy y ha aceptado la invitación con mucho gusto al periodista Guillermo Garduño Ramírez. Él ha hecho diversos libros de Toluca, en especial de personajes de Toluca, pero tienen ese toque, que no hablan de la Toluca porfiriana o de la Toluca colonial, sino ya hablan de la Toluca contemporánea, del siglo prácticamente del siglo XX, cuando se empezó a desarrollar industrialmente nuestra capital, se empezó a desarrollar con algunos centros comerciales, algunas colonias nuevas, ya no solo en el centro, sino colonias hacia las orillas de la ciudad. Se empezó a desarrollar nuestro paseo Toyocan como un eje vial y como una limitante de nuestra ciudad, que después fue rebasado. Todo esto, don Guillermo ha ido elaborando en su libro comentarios y pláticas de las noticias de esos años, de esas décadas, y también de personajes. Muchas gracias, don Guillermo, por aceptar esta invitación. Entre Tolucos, la clásica frase, y aquí queda muy bien esa frase para los personajes que usted escribe en sus libros, de entre Tolucos nos entendemos. Y voy a permitirme dar lectura a algunos antecedentes de don Guillermo Garduño Ramírez. Nació en la ciudad de Toluca, en el desaparecido Sanatorio Lourdes, propiedad del doctor y coronel Luis Corzo León. Estudió la carrera de licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México. Comenzó en el periodismo el 9 de mayo de 1969 por un anuncio que apareció en el periódico El Noticiero. Ha sido reportero en los periódicos El Noticiero, El Sol de Toluca, El Heraldo de Toluca, El Diario de Toluca. En este último fue director por 20 años. Corresponsal de los periódicos Esto, Ovaciones, El Heraldo de México, El Diario de Toluca, y de los periódicos extranjeros La Estampa de Turín, El Comercio de Lima, el Daily Mirror de Inglaterra y La Hoja de San Paulo. Ha escrito 12 libros de diversos temas, como Voces del Sur, América Literaria Contemporánea, 3 libros de la historia del Deportivo Toluca, que es una de sus grandes pasiones de don Guillermo, el fútbol y en especial nuestro equipo, los Diablos Rojos del Toluca, Toluca en la Cumbre, Toluca, 200 historias de familia, Argentinos en Toluca y Potros campeón. Cabalga la pasión, Toluca, capital con valor, por y con su gente. Estos son algunos de los libros que ha escrito Guillermo Garduño, todos, una gran mayoría de ellos relacionados con Toluca. Y prepara un libro que seguramente será de interés de todos nosotros. Ya nos dará la sorpresa don Guillermo Garduño de su nueva publicación. Don Guillermo, muchas gracias por acompañarnos y estamos a sus órdenes. ¿De qué personaje nos puede platicar? Ya sea que usted los haya conocido, los haya entrevistado, haya dialogado con ellos. ¿Qué nos puede decir, don Guillermo, de algunos personajes de nuestra Toluca? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, buenas noches a todos los amigos que nos hacen favor de vernos. Y pues quisiera comenzar con su señora abuela, con doña Carmen Senil de Izquierdo. ¿Por qué razón?
porque ella fue una dama que fue lo mismo voluntaria del Hospital General, que quizá si lo trasladamos al tiempo actual, pues sea el Hospital Adolfo López Mateos. Fue integrante de las damas que ayudaban al Templo del Carmen, porque ella vecina del Templo del Carmen, escritora también, por ahí tiene un libro que se llama La semana comienza los sábados, e hizo un relato del viernes de Tianguis, que ella lo vivió durante muchos años, porque vivía ahí cerca, frente a la Plaza España, por ahí cerca del restaurante La Botichela, que recién desapareció. Y a ella, pues, la saludé un par de veces. Quizás si viviera no se acordaría de mí, porque yo tendría a lo mejor 8 años cuando la conocí. Y la conocí junto con mi señora madre. Y la razón de haberla conocido fue que ella se encontró a mi hermano, que se nos perdió en el tianguis de los viernes, y ahí lo tenía en su casa. Entonces, pues desesperados recorrimos todo el tianguis y ya lo encontramos allí en la casa de su señora abuela. Y ella escribió algo que pues enriquecí un poco o empobrecí, esto ya lo escucharán ustedes, con cantinas que estaban allí cerca, y no solamente en lo que era el tianguis, sino en otros barrios hacia el norte de la ciudad de Toluca, porque debo decirle que en los años 50, que es la historia que a mí me interesó, es decir, todo el mundo hablaba, todos los intelectuales y no intelectuales, de la historia de Toluca del 1700, de 1800, de 1900, pero muy al principio. A mí me interesó la historia reciente, de 1950 al año 2010. Ahí se resume la historia en el libro Toluca 200 Historias de Familia, que se publicó en el año 2013, un poquito después de la celebración de los 200 años en el 2012 de la ciudad de Toluca. Y allí aparece 125 personajes de Toluca, junto con el desarrollo de cada década. ¿Y qué era lo que me interesaba? Bueno, pues que las personas que me hicieran favor de leerme vivieran y comentaran. Ay, mira, si, se llamaba así tal calle. Oye, si este señor lo conocí, es el vecino de enfrente, mira, no sabía que se llamaba así. Todo eso que nos interesa, que comentamos, que somos muy especiales los tolucos para eso, pues se los hice allí, es decir, una historia vívida para los de cierta edad, para los que ya se habían ido, pues entrevisté a los familiares de ellos y me dieron esos detalles de personajes como don Germán Roth. Pero ojo, cuando hablo personajes, no hablo solamente de gente engumbrada económicamente, sino de personajes, lo mismo el taxista. Por ejemplo, en uno de los libros aparece Dimas Mejía Gómora, y quizá usted lo llegó a conocer. Era igualado, por así decirlo, pero era el taxista bonachón, como debían ser ahora, no que ahora pues, tenemos puros pelangoches, hay sus raras excepciones. Pero quise comenzar con esto, y es un relato que empieza así. Qué majestuoso y visitado es el Cosmo Vitral. En otros tiempos, este símbolo actual de arte y cultura albergó el comercio en todas sus ramas. Desde antes de 1933, cuando el presidente municipal era Manuel Sotelo, que hoy es calle, mandó construir locales en el interior. Las personas llegaban cada día muy temprano a instalar sus puestos semifijos, extendían sus mercancías y ya tarde las levantaban. Todo esto en el interior. Afuera, sobre la calle Juárez, venía a desembocar Lerdo. Esta calle en aquella época, ahí terminaba en lo que hoy es la continuación, se encontraba la fábrica de hilados y tejidos, la Industria Nacional, y las propiedades del señor Eduardo González y Pichardo y de la señora Juanita Nava de Senil. Esas construcciones fueron derribadas para dar continuidad precisamente a la calle de Lerdo. El amplio tramo comprendió entre Lerdo y General Prim, hoy Santos de Gollado. Estaba todo empedrado. En ese lugar, a diario, se instalaban comerciantes de la venta de jarcia, con sus tendidos de lazos, canastas y ayates que alfombraban el empedrado. Venían puestos de sombreros de palma de Francisco Aguilar, y junto a él, tan viejo como sus fierros, don Celedonio Ortega. También se instalaban ahí los puestos de zarapes, de ceñidores, de rebozos, como los de Tenancingo y Santa María, y el popular rebozo de Bolita. En ese negocio eran muy conocidos los hermanos Cárdenas, don Fermín Gaitán y Domingo Jiménez.
Este giro en su tiempo fue buen negocio porque el rebozo lo usaban todas las mujeres de los pueblos y los zarapes tenían mucha demanda. Este era el comercio de diario, pero llegado el viernes, las calles que circundaban el edificio del Cosmovitral, Juárez, Rayón, Lerdo y General Prim, eran invadidas por los comerciantes que, venidos de todo el estado, muy de madrugada se iban instalando en su lugar de costumbre. En determinadas calles vendían productos de cierta clase, es decir, cada zona se especializaba. En la calle General Prim, cerca del Templo del Carmen, se vendían en sus nichos santos de madera corriente, pintados en vivos colores. Seguían los puestos de las cuchareras, en su mayoría mujeres con artesanías de San Antonio la Isla, donde se trabajaba todavía la madera. En los tendidos de estos puestos se encontraban cucharas de todos tamaños usadas en la cocina mexicana. Los molinillos, palas, las hermosas polveras en las que grababan el nombre o frase que el cliente solicitara. ¿Qué decir de los juguetes que ya nadie aprecia, pero que muchos años fueron el entretenimiento de niños y adolescentes? ¿Quién no jugó al valero, al yoyo, a los carritos de madera y a las pirinolas? Al llegar la Semana Santa se vendían las tradicionales matracas que al girarlas dejaban oír su sonido inconfundible. Estos artesanos ocupaban todo el frente de la plazuela del Carmen, donde hoy se levanta el jardín de la Plaza España, que ya no existe, están haciendo alguna obra allí, adornado con las figuras de Sancho Panza y el Quijote. En esta plaza se hacía la venta de animales vivos. Llegaban comerciantes con grandes guacales llenos de gallinas, patos, guajolotes y uno que otro gallo de pelea. También traían puercos y borregos. A un lado de esta plazuela estaba la loza de barro. Llamaban la atención las grandes cazuelas para el mole, los cántaros para el agua o para el pulque, los comales, jarros, los bacines, sin faltar los juguetitos para los niños, las cazuelitas de colores, las alcancías, los silbatos y una variedad increíble de loza traída de varios puntos del estado, como Valle de Bravo, El Oro, Metepec y también de otros estados como Jalisco. Entre estos puestos se intercalaba alguno que vendía indispensables trasteros o muebles rústicos para colocar la loza y también cuchareros, una especie de repisa para cucharas y molinillos. En otro puesto, por allí, se vendían molcajetes y metates de piedra negra antes de que fueran suplidos por la licuadora. Cuando llegaban los juegos mecánicos por la fiesta del Carmen en el mes de julio, o venía algún circo, los comerciantes de esos puestos y de la plazuela por ningún motivo dejaban su comercio, sino que provisionalmente se instalaban lo más cerca posible y con estos se ampliaba el área del tianguis. Hay que hacer la aclaración de que la calle que hoy lleva el nombre de Santos Degollado tenía 3 nombres en diferentes cuadras. De la iglesia del Carmen al poniente se llamaba Cura Merlín, de la iglesia hacia el oriente hasta Juárez, Plaza España, y de la calle de Juárez al oriente, General Prim. Con esta referencia, volvamos a la Plaza España, esquina con Juárez, área empedrada de la que ya se habló. Ahí los viernes aumentaba el comercio de diario. Los de Jarcia, además de lo acostumbrado, traían cinchos, sedazos, chiquihuites, acocotes y uno que otro cuero para el pulque. Los artesanos de San Pedro Totoltepec tendían sus petates y alfombraban de hecho gran parte del empedrado. Cerca de allí, la venta de cueros para curtir las aleas de lana, el negocio que conocía muy bien don Luis Correa. Ahí también vendían jícaras y bateas. Ese día los puestos de rebozos y zarapes lucían su policromía. Siguiendo por la calle de Juárez hacia Independencia, se instalaban puestos más formales con sus bancos, tarimas y manteados como si fueran un campamento. Ahí se realizaba la venta de guaraches o de zapato catrín, negocio con el que destacaba don José Refugio Mondragón, que posteriormente fue el dueño de la Mona Lisa, que recién acaba de desaparecer en la mitad de sus zapaterías. La ropa de mezclilla, los overoles que vendían los árabes para los obreros. Los varilleros vendían listones, tiras bordadas, paliacates, hilos y gran variedad de adornos, además de muñecos de celuloide. No lejos se podía encontrar el puesto de cambaya o manta, o el de don Teófilo Casasola, de las telas finas como raso, hermés y flat. Frente a él, una señora ya de edad y de apariencia tranquila. Traía a vender mercancías que remataba el Monte de Piedad en la Ciudad de México. Mantillas, cortes de casimir fino, relojes, bolsas, lámparas. Sus clientes eran gente acomodada, se instalaban donde hasta hace poco se podía ver la cantina El Faro, cuyo dueño en esa época era don Constantino Piña,
quien también fungió como administrador del mercado. En la que sigue siendo la calle de Rayón, paralela a Juárez, se extendía los puestos de verdura de primera y de fruta de la mejor calidad. También las vendedoras de nopalitos y uno que otro comerciante de artículos de hoja, de lata, las tenazas para mover las brasas de los fogones, las regaderas, los embutidos, los anafres o braseros, las charolas para freír los tacos y pambazos en las fiestas de barrio o los candeleros para colocar las parafinas con las que se alumbraban en aquel tiempo la mayoría de las casas. En Lerdo, además de uno que otro puesto de zarapes, rebozos y ceñidores, se instalaban las que vendían cordones de lana de colores para las trenzas, los peines de hueso, entre ellos el piojero, las escobetas para el pelo, las gargantillas de papelillo, el complemento de la vestimenta de algunas pueblerinas. También en esta calle se encontraba el puesto de algo difícil de hacer, la funda de colchón, ya que los colchones se hacían en casa de pura lana y sus fundas eran de una tela que se llamaba cotín. Igualmente en Lerdo, pero sobre las escalinatas y la plataforma del edificio principal del mercado, se instalaban las personas que vendían en mesa la cecina, la longaniza, el queso de puerco, el chicharrón, todo eso traído de los pueblos especializados en estas mercancías. También en esa parte se encontraban las mujeres que en sus chiquihuites vendían patos cocidos, acosiles, ranas y pata de res cocida. En la plataforma, la nada discreta venta de pulque, las castañas, las bateas llenas de sabroso curado de tuna que más de un cliente saboreaba en su jícara o cantina. Sobre General Prim, paralela al Lerdo, había algunos puestos de fruta y verdura, pero en especial estaban los tendidos de semillas, la venta de tequesquite y de la imprescindible cal para preparar el nixtamal de las tortillas. Arriba de la plataforma, las xochimilqueras, llamadas así porque venían de Xochimilco, con sus grandes cargas de quelites, de cilantro, betabeles o romeros en los días de vigilia. Junto a ellas se vendían flores del rumbo de la retama, la rosa de Castilla, los pensamientos, jazmines, alcatraces y amapolas, cuya venta y siembra no estaban prohibidas. Los ambulantes eran realmente un grupo que daba fuerza y vida al mercado. Algunos venían de Villa Victoria y en sus canastas ofrecían queso, crema en jarritos tapados con una hoja de maíz, el tamal de mantequilla. También iban de aquí para allá las mujeres que vendían colchas tejidas con gancho que extendían a cada paso para mostrar su labor, las que ofrecían canastas y cestos de palma de colores que hacían en Santa Ana, las de las gorditas de haba, los que vendían zacate, aventadores, escobas de popote o de palma y los vendedores de títeres, changuitos y pelotitas de acerrín. Un comercio muy solicitado por las personas que venían sobre todo de los pueblos era el de las hierberas. Estaba dentro del mercado, a la entrada, vendían los ojos del venado, las cataplasmas, las tiras de ajos, hierbas para el baño de las parturientas y todo un surtido para cualquier enfermedad o mal de ojo. Los únicos que podían hacerles competencia eran los merolicos, que son unos que con sus raros medicamentos esparcidos en el suelo, con voz fuerte y facilidad de palabra, explicaban a los de atrás de la raya todo lo que expedían y los males que curaban, desde un dolor de muelas hasta un incurable reumatismo. Ya por la tarde, después de haber sudado la gota gorda y ya casi sin voz, se retiraban con gran satisfacción y con algunos pesos en la bolsa. Los adivinos con turbante en la cabeza y una silla para sentar a su palero llegaban para adivinar el porqué de los males del cuerpo, así como el prevenir también, sacaban dudas al que pedía, le dijeran quién le había robado su vaca. Para seguir adivinando, pasaban a hacer una colecta y no les iba tan mal, además de lo que daba el que pedía la consulta especial. Sin faltar el de la jaula de los pajaritos que con su pico sacaban el papelito con la predicción de la suerte y los amores. Los pregones y los gritos llenaban el ambiente al paso de toda persona. Marchante, marchantita, ¿qué me compra? A los 5 centavos el montón. Acérquese, le echo su pilón. Algunos aplaudían para que los que pasaran vean su mercancía. Había uno que otro que no se puede olvidar, como la güera que vendía el jabón y que todo el día sin descanso gritaba, peso, 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 peso. Otro que no se olvida era Teófilo Casasola, quien lanzaba al que pasara por su puerta de tela, de flat o de satín, al mismo tiempo que gritaba, aquí están sus hilachos, lléveselos. Así, por el estilo, había comerciantes que por sus especiales aptitudes y actitudes llamaban la atención.
El trueque, así se llamaba al cambio de mercancía entre comerciantes, tomando en cuenta el equivalente del valor de lo que se da y lo que se recibe, ya no se ve. No había precios fijos ni oficiales, como los actualmente marcados y nunca respetados. Se acostumbraba el regateo. Entre las medidas usadas estaba el montón, como su nombre lo dice, una medida muy irregular, tanto en el precio como en la cantidad, pero parece que todos se ponían de acuerdo y el montón era igual en un puesto y en otro. Lo mismo pasaba con el manojo. Las semillas casi siempre se vendían en cuartillos, a veces en litro, lo mismo que servía para medir líquidos cuando se ocupaba el jarro. Había otras medidas como la carga, la arroba, la vara, la báscula y el metro, que no todos tenían. No faltaba quienes, olvidándose del precio por medida, le entraban al regateo. El que vendía daba precio y el que compraba ponía otro hasta llegar a uno diferente y conveniente para ambos. Las monedas que circulaban en ese tiempo eran las de cobre de 1 y 2 centavos, las de níquel de 5 y 10 centavos, de plata había de 10 y 20 centavos, de ley 0720 el tostón de 50 centavos y el peso fuerte era moneda firme y apreciada. Los viernes numerosos grupos de turistas extranjeros, en su mayoría norteamericanos, venían a comprar artesanías. Eran guiados por muchachos que, al dedicarse a estos, pronto aprendieron inglés. Fue cuando empezó a circular el dólar, ya que a la mayoría de los comerciantes les gustaba recibirlo. Los turistas compraban principalmente zarapes, sombreros de palma, polveras de madera, candiles de hoja de lata, canastas de palma de colores y un sinfín de la vistosa y bella artesanía mexicana. Algo que también conseguían los turistas eran imágenes del ambiente lleno de folclor. Retrataban a campesinos y a las mujeres que con el rebozo cubrían parte del rostro y de su risa vergonzosa. Con el tiempo, dejarse retratar se convirtió en un negocio. Aceptaban solo que hubiera propina. La fama del tianguis, con tanto visitante, trascendió de tal manera que llegaron a visitarlo grandes astros del cine como Johnny Weissmuller o Edward G. Robinson, entre otros más, al grado que se corrió la voz para acercarse a conocer a tan famosos personajes. Algunos campesinos venían de las partes más cercanas a la ciudad, traían su mercancía y llegaban en burros. Su vestimenta era sencilla, ropa de manta y cambaya, el hombre sombrero de palma, los surianos con sombreros de tepehuala, la mujer en aguas y bolsas y blusas de color, delantales bordados con figuras de vivos colores y el imprescindible rebozo. Las de algunas zonas acostumbraban a usar el chincuete de lana en la cintura, el ceñidor o faja y el quesquemet, hombres y mujeres con guaraches y algunos todavía descalzos. Entre las costumbres del día de plaza, una muy popular era que las amas de casa de todas las clases sociales dedicaban la mañana para hacer sus compras con las que se surtían para toda la semana y era de verse cómo las señoras, llevando ellas mismas su canasta o haciéndose acompañar por alguna sirvienta, llegaban por la calle de Juárez a buscar afuera de las tiendas El Cairo del señor Cuevas o El Crédito del señor Ciro Estrada a algún cargador que ya con su refino esperaba a su eventual patrona. Lleno el canastón de buen surtido, el cargador al lado de la sirvienta lo llevaba sobre sus espaldas a casa de la señora mientras ésta se quedaba para hacer las compras de la ropa u otro artículo. Casi siempre se encontraban con algunos conocidos, pero era muy breve su plática, ya que los cargadores al caminar gritaban: ¡ahí va el golpe! ¡Hágase a un lado! Otras de las costumbres de ese día, por consecuencia lógica, era que en todas las casas se comía el popular taco de plaza, ya que se había comprado y llevado en la canasta todo lo necesario. Pero como siempre ha ocurrido en Toluca, tan pronto como se instala algo, le siguen los demás. Y así se hicieron famosos los tacos de Lupita en el centro del Zoco. Ella tenía dispuestos en bateas y cazuelas todos los ingredientes para el taco de plaza, desde pata, nopales, acosiles, queso blanco, pescaditos blancos de lerma, sardinas, charales, jitomates, cebolla, chiles verdes, manzanos, barbacoa, chicharrón, papa loquelite, guajes y algunos ingredientes más a gusto del consumidor. Por la tarde, cansados del trajín, las familias de campesinos se sentaban cómodamente en el suelo para comer su taco, convidándose de tortilla a tortilla la sal y los quelites, sin que les faltara una cratrina o jícara de pulque que pasaba de mano en mano. A esa hora, desde las pulquerías situadas en esas calles y con nombres como Los Siete Compadres, El Infierno, La Reina Xóchitl, El Colorado y otras, se dejaba oír música viva de corneta y tambora, con notas alegres de alguna marcha o paso doble.
dando al ambiente un toque de fiesta y de gozo. También empezaban a dejarse ver las sirvientas de las casas particulares que en grupos de 2 o 3 compraban los estrenos o por lo menos iban en busca de paisanos para saludarlos. Cerca, al norte, estaba la cantina La Pasadita de doña Severiana Ramírez, o más arriba la cantina El Reflejo, que dio nombre al lugar y que estaba sobre la calle Matlacincas, que comenzaba en lo que era la Plaza España y que dicen los que saben que ahí vivían los fundadores de la ciudad y por ello tantas vecindades. Tras ese día de trabajo y tarde de regocijo por los pulques y los chumiates, su regreso a sus lugares de origen por el lado del río Verdiguel, en ese entonces al descubierto, pudo ser en lo que hoy es la Avenida de los Maestros o en la salida a Islahuaca. Muchos se paraban allí a hacer sus necesidades y había una especie de barranca que era peligrosa en días de lluvia. Por ahí caían muchos, resultaban golpeados y por lo general perdían sus sombreros y sus cobijas, y eso generó la tan célebre frase de Toluca no mata, nomás taranta, quita cobija y avienta la barranca, misma que se convertía en una justificación para no tener que explicar que iban borrachos tanto ellas como ellos cuando eran cuestionados por parientes y compadres. El tiempo ha pasado y con él mucho de lo que aquí se escribe ha desaparecido. Hoy subsiste el tianguis, el día no ha cambiado, pero el lugar sí. Es lo único que se relaciona con el de antaño. Gracias, don Guillermo, le agradezco de veras mucho. Acaba de dar usted lectura a una crónica que, como bien dice mi abuela en su momento hizo, y es un libro que se llama Toluca y mis recuerdos, de María del Carmen Senil de Izquierdo, y ese es un fragmento de Viernes, Día de Plaza, como bien dice usted. Es un libro que, a ver si se alcanza a ver, que se publicó por el Ayuntamiento de Toluca en el año 98, 99, y entre otras narraciones que usted acaba de leer, hay una que se llama Doblaron las campanas, que narra ahí la muerte de algún sacerdote del Templo del Carmen. Viernes, Día de Plaza, Fiestas Patrias, ¿cómo eran las fiestas patrias en 1940? Los viejos comercios de mi ciudad y la fiesta del Carmen. Como usted bien dice, mi abuela, a la que le heredé el amor a Toluca, pues tuvo varias facetas, unas de ellas la ciudadana, de ciudadana, fue fundadora de lo que ahora son los COPACIS, Consejos de Participación Ciudadana, antes eran consejos de colaboración, y por eso ahí hay una foto donde le entregan un reconocimiento como ciudadana distinguida, como ciudadana en su labor civil, cívica de Toluca. Hay otra foto, ahí la estamos viendo, ahí está esa foto donde le entrega la presidenta municipal en su momento, Laura Pavón, un reconocimiento como ciudadana. La siguiente fotografía que rescatamos ahí del archivo familiar es en su papel de voluntaria del Hospital General. Ahí está haciéndole una petición al entonces secretario de Salud, Cumate, donde le Jesús Cumate, donde le estaba pidiendo un aparato para el hospital, y el doctor, pues escuchándola, de cómo hacía la petición para las necesidades del Hospital General. Ahí se la alcanza a ver con su uniforme. Y otra de sus labores de mi abuela fue la siguiente foto. Bueno, esa es más antigua esa foto, digamos. El que está sentado con la mano en la barbilla, en ese momento era el gobernador Isidro Favela. Y ella ahí está, ahí está ella recitando, dando alguna, pues alguna poesía, se le ve la expresión, y el gobernador Isidro Favela muy, muy atento. Y lo que son las cosas después, con los años, en el año 1999, le otorgaron la presea Isidro Favela, la presea Estado de México, Isidro Favela. Y otras de sus pasiones, por la cercanía con el Templo del Carmen, pues fue la ayuda en el Templo del Carmen. Ahí se ve en la foto. Fue durante casi 40 años presidenta de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen. Esas fueron las pasiones de mi abuela, además de escribir, don Guillermo, y le agradezco mucho su lectura, y ahí está
este personaje de Toluca, María del Carmen Senil de Izquierdo. Muchas gracias, don Guillermo. ¿Con quién más nos cuenta? ¿Algún otro personaje de Toluca? Bueno, como usted dijo, la pasión es el fútbol, es el Toluca, pero no solamente el Toluca en sí, con sus jugadores, sus cuerpos técnicos, sus directivos, sino el Toluca de los porristas, el Toluca de los aficionados. Un tiempo en que el Toluca se metió con los aficionados, pero se metió en el buen decir, es decir, premió al aficionado número uno, así le llamó, y premió por ahí de 20 o 30 personas. Era la época de la presidencia de Germán Sánchez Favela, de Jesús Fernández del Cojo. Ellos reconocieron a los aficionados que no solamente iban al estadio de aquí, al Nemesio 10, sino seguían al Toluca afuera. Y pues ahí reconocieron a esto. Y uno de los porristas, estamos viendo ahí una foto, raramente lo veíamos en la tribuna. Se trata de Marino López, el famoso muertero, así se llamaba él mismo, de los hermanos López, fundadores de los funerales López aquí en Toluca, toda una tradición. Bueno, pues él era un porrista muy especial porque bajaba a la cancha, no en las demás canchas, sí en el estadio Nemesio 10, y dirigía la porra de las 4 tribunas. Entonces tiene su chiste e incentivar a las 4 tribunas para gritar. Pero no solamente eso, sino que tenía su funeraria, pues donde ahora hay un restaurante de cadena, un Vips, allí cerca, en la avenida Hidalgo, casi para llegar al Parque Cuauhtémoc, que después en un tiempo se derrumbó. Ahí estaba la cantina de la ópera en la esquina y junto estaba su funeraria. Y él decía, yo no le deseo mal a nadie, simplemente que me vaya bien en mi negocio. Él hubiera sido feliz en esta pandemia, seguramente. Y pero no fue el primer porrista que tuvo el Toluca, fue el más famoso. Pero antes, fíjese usted, y esto no lo va a ver en ningún libro, Chilo, Cuartilla y Cuatachos. Ese fue el primer porrista que siguió al Toluca, primero en la segunda división y después en el ascenso. Chilo, Cuartilla y Cuatachos. Era de por ahí del barrio del Carmen y iba con sus cuates y ellos organizaban todos. Después le siguió Adolfo Bizarro. Adolfo Bizarro tuvo una característica muy especial. Él después vendió quinielas, que ya las estrenan muchas personas, quizá las gentes de mi edad, porque esas quinielas se vendían durante los partidos, es decir, antes de comenzar el partido y quizá en los primeros minutos. Y esas quinielas eran basadas en una alineación de 3-2-5, es decir, portero, 3 defensas, 2 medios y 5 delanteros. Y entonces le vendían a usted extremo derecho, interior derecho, centro delantero, interior izquierdo y extremo izquierdo del Toluca o del rival en turno. Y había de a peso, de a 2, de a 5 y de a 10. Y así decían, de a peso, de a 2, de 5, de a 10, iban recorriendo todas las tribunas. Empezó Adolfo Bizarro, pero él fue porrista primero. Después se dedicó a la venta de quinielas. Y le seguían también, eran sus rivales de venta, los hermanos Gama, el Güero y Leonardo Gama. Ellos eran floristas del desaparecido Mercado de Flores, donde ahora está el Teatro Morelos, y allí estaba el Mercado de Flores original en Toluca. Ellos también fueron porristas y después se convirtieron en quinieleros. Y la ventaja de esto es que si usted compraba una de a peso, se sacaba 8 pesos, la ganancia de ellos era 2. Si compraba una de a 2, se ganaba 16, la ganancia de ellos era 4. Si compraba de a 5, se ganaba 45, la ganancia de ellos era 5 pesos. Y si compraba una de a 10, le daban 90 pesos, la ganancia de ellos era 10 pesos. Y de eso le permitió a Adolfo Bizarro tener una de las cantinas que le decía yo al principio, que se llamó Bar Bizarro. Estaba donde ahora está la cafetería Allende, sobre la calle de Allende antes de llegar a Hidalgo. Ahí estuvo el Bar Bizarro. Y cuando no le alcanzaba el dinero, porque pues habíamos muchos que nos sacábamos la quiniela, pues íbamos a cobrar la cantina al día siguiente y pagaba, nunca hubo ningún problema. Y otro de los porristas antes del muertero fue el Lobero Hernández. Él tenía una singularidad, festejaba, gritaba, pero lanzaba globos de esos con lumbre adentro. Y si triunfaba, es decir, si el globo se elevaba bastante, pues le chiflaban. Y si no se elevaba, también le chiflaban. O sea, nunca dejaba contento a nadie. Pero en el caso de Marino López,
tuve la oportunidad no de hablar con él, pero sí entrevistar a uno de sus sobrinos, a don Jesús, más bien a don Jorge se llama López Sepúlveda, que es hijo de uno de los hermanos y es papá de Adriana Berber. Todos ellos aparecen en los libros que he escrito, porque van hilados unos con otros. Por eso les digo historias de familia, porque él me contó acerca de la alegría que sentía su tío Marino de seguir al Toluca por todos lados, y no solamente al Toluca, sino los boxeadores de esa época. Estamos hablando de los años 50 y 60. Entonces lo mismo seguía a José el Toluco López que al ratón Raúl Macías. Y tenía un gallo que yo pensé, hasta antes de que hablar con el señor López Sepúlveda, que era un gallo de pelea porque se veía bonito. No, resulta que era gallo de la vecina, ni siquiera era de él, ni lo creaba, sino que, pero ese gallo, condenado gallo, y ahí tengo fotografías, lo soltaba después de la porra, lo tiraba delante del Toluca que se formaba en división parado, no sentado para tomarse la foto, y el gallo cantaba y se oía el canto en el estadio. Lo mismo pasaba cuando iba a las peleas en Los Ángeles del Toluco López o del Ratón Macías, echaba la porra México, México, ratón, ratón, tiraba el gallo y el gallo cantaba. O sea, era un gallo amaestrado. Esos son los primeros de los primeros porristas. De los primeros porristas. Del Toluca. Ya más reciente, don Guillermo, pues ya hablamos de ya más reciente. Perra Brava, ¿no? La Perra Brava, que es la que pues más publicidad ha tenido, inclusive llegó a hacer comerciales de Viana y compañía. Están los hijos del Averno. Yo he llegado a decir que ahora son más porras que aficionados, porque la perra tuvo perritos. Sí, los del Averno, los de la Perra Brava. Acá en sombra, donde usted se sienta, don Guillermo, hay unos de tambores, que no recuerdo el nombre, que están todo el tiempo del partido. Fuerza Roja, creo que es. La Fuerza Roja. Y en sombra preferente está Guadarrama. Sí, bueno, él tenía su pequeña porra de su familia nada más, pero junto había otra de don Francisco, alguna cosa así. Digo había porque ya no los he visto últimamente, pero también estuvo. Pero antes estuvo la del Diablo Soto, que murió hace poco tiempo. El Diablo Mayor. Exacto, un diablo especial que no era de Toluca, era de Pachuca y de allá venía cada partido. Dicen que era de Pachuca, otros me dicen que vivía en Naucalpan, que tiene poco de fallecido. Y sí. Que decían el Diablo Mayor porque se vestía de rojos, se ponía los cuernos, pero la cara ya la tenía de diablo. Y no necesitaba maquillarse. No necesitaba maquillarse. La cara era un Lucifer de los dibujos que conocemos de Lucifer. Él tenía esa cara, ¿no? Era el Diablo Mayor. Y hay porras en sol, en sombra preferente, en sombra general, en palcos, no lo sé. Bueno, ahí estuvo la mejor perra brava de todos los tiempos, la integrada por los exgobernadores Emilio Choifet, César Camacho, Carlos Jan González, Alfredo del Mazo. Todos vivían en esa época con el primer título del 98. Bueno, en el 98 de la primera, de esta reciente época. De fútbol de campeonatos cortos. De campeonatos cortos, de ese famoso 4-2 del domingo 10 de mayo de 1998. Exactamente. ¿No? Que no era 4-2, era 4-1. 4. Había ganado el Necaxa 2-1 allá en la ciudad. 2-1 en el Azteca. Y luego aquí iban 3 minutos y ya iba ganando 2-0, era 4-1. 2-0, exacto, 2-0 y acabamos. Pero al minuto 3, al minuto 3, Antonio Taboada, un disparo que sacó con alma, vida y corazón, como dice uno de los cronistas, y empezó a generar el sí se puede. Ahí surgió el sí se puede. Y vinieron goles, entre otros, pues obviamente de Cardoso, de Abundis. De Abundis, ¿verdad? Esa fue una apoteosis, don Guillermo, porque recordará que veníamos de ganarle al América, que había suspendido. No, se había eliminado a los 3 de Televisa, al Atlante, al América y al Necaxa en la final. En el 98. En el 98, y ahí siguen las porras, yo espero que se escuchen, que ahorita no hay porras, no hay aficionados, y yo espero que pronto podamos estar nuevamente echándole porras a nuestro equipo del corazón, el Toluca. Fíjese que allí hay un detalle, para cerrar con este tema, del muertero. El día en que Toluca le quitó el invicto al Vasco de Gama,
en 1954, alguna cosa así, en el estadio, que ahora es el Estadio Azul o que usaba el Cruz Azul, pues él paseó una caja de muerto con el nombre de Vasco de Gama. O sea, ahí se acabó el invicto que traía el Vasco de Gama durante 30 y tantos partidos. Y él paseó la caja. Tenía cajas de sobra. Sí. Y algo sobraba allí, eran cajas. Cajas de muertos de sobra. Aquí un comentario, don Guillermo, que dice Fernando Lea: mi personaje favorito de Toluca obviamente es el Diablo Rojo, don Ricardo Garduño. Ah, no sé sí, es Ricardo Garduño. Es mi hermano, el perdido. Ah, ok, porque dice, gracias a él me hice escritor. Ajá. Entonces, sí, ha ayudado a muchas gentes, a muchos escritores, es corrector de estilo. Dicen que es bueno, yo no puedo hablar de él, pero creo que sí. Bueno, pues ahí hay comentarios. Gracias a Ángel Valinor que nos ve, a Benjamín Cervantes, a Fernando Lea, a Benjamín Lovera, Luciano Nava Bata nos está siguiendo. Que también... El famoso Pitillo, que él aparece en el libro, uno de los más recientes libros que se presenté hace 3 años, 4. Es Luciano Nava nos está viendo. Julio Flores, Flor Alicia, Jesús Avilés, muchas gracias. Aquí Mauricio Garduño nos está viendo. Saludos, Mauricio. Muchas gracias. Ese es su hijo, y gracias por vernos, que ahí trabaja ahí en el Club Deportivo. Así es. En el Club Deportivo. ¿Qué otro personaje nos puede contar, don Guillermo? Bueno, pues hice un libro que se llama Potros, que ya habló usted de él. Y en ese libro que hice la historia de Potros, cuando cumplieron 50 años de edad, en el año 2017. Ahí está una fotografía especial que no ve usted el común y corriente del estadio de Ciudad Universitaria con el mural de Leopoldo Flores. Entonces, ahí aparece un apartado en el centro del libro, en donde hago hablar al estadio de Ciudad Universitaria. Y no sé si haya tiempo, es menos largo que el otro relato. No sé si me permita. Y allí junto hago hablar al estadio. Y esto es lo interesante. Dice: hola, soy el estadio de Ciudad Universitaria. Llevo por nombre Alberto Chivo Córdoba. Me ubico en Paseo Universidad 115 en el Cerro de Coatepec, que significa, según el historiador Manuel Olaguibel, lugar de la serpiente, ya que proviene de las voces Cuatl, que significa serpiente, y Tepetl, que significa cerro. Pertenezco a una extensión territorial de 30 hectáreas iniciales que quedaron en 25 del entonces rancho de Coatepec, cuyo casco estaba en lo que es la Facultad de Geografía. En 1957, cuando aún no se definía nada en concreto de lo que sería más adelante, lucía un anuncio que señalaba: aquí se construye el Estadio Municipal de Toluca. Mi diseño estuvo a cargo del arquitecto Augusto Pérez Palacios, el mismo que diseñó el también emblemático Estadio Olímpico Universitario de la UNAM. En mi construcción participaron cientos de personas, entre ellos el papá de quien me ha visto como masajista de los Potros, Jesús Vallejo Moreno. Muchos de ellos pertenecían al llamado Ejército del Trabajo. La ceremonia inaugural se realizó el jueves 5 de noviembre de 1964, en lo que fue la última visita oficial que hizo a Toluca el presidente Adolfo López Mateos, ya que 26 días después entregó la banda presidencial al licenciado Gustavo Díaz Ordaz. La inauguración tuvo como marco pletórico de personas que, según crónicas periodísticas, reunió a más de 50,000 personas, tanto en las tribunas del Estadio Universitario como en lo alto y en las faldas del Cerro de Coatepec. 8,000 estudiantes de las escuelas de Toluca, niños y jóvenes de primarias y secundarias, formaron un cuadro plástico en la tribuna principal del estadio con letras de 40 metros de altura que decían «Viva ALM». Un gran retrato de López Mateos coronaba el conjunto. El presidente llegó a Ciudad Universitaria después del mediodía y develó una placa alusiva colocada entre las facultades de Jurisprudencia y Comercio, las primeras en ser edificadas. Lo acompañaban distinguidos personajes como los secretarios Jaime Torres Bodet de Educación, Raúl Salinas Lozano de Economía, Alfredo del Mazo Vélez de Recursos Hidráulicos, José Álvarez Amezquita de Salubridad, además del director del Seguro Social Benito Coquet, el gobernador Juan Fernández Albarrán y el rector Jorge Hernández García.
Luego del acto inaugural, el presidente López Mateos se dirigió al estadio, donde recibió aclamaciones de la multitud enfervorecida en un acto que fue prácticamente su despedida de la vida pública en Toluca. Construida sobre un terreno de 25 hectáreas, Ciudad Universitaria, con el estadio y las facultades ya mencionadas, tuvo un costo global de 20 millones de pesos, pero el mismo día fue inaugurado el edificio de la Facultad de Medicina, ubicado en Paseo Colón y Toyocan, con inversión de 5.5 millones de pesos, y en acto simbólico efectuado en la Facultad de Ingeniería, el presidente puso en servicio obras públicas en Toluca y en el interior del estado por 40 millones de pesos. Por la tarde, al filo de las 16 horas, López Mateos se reunió con los instituyentes en un banquete para 1,500 invitados que fue servido en el patio poniente del antiguo edificio del ICLA, sede actual de las oficinas de rectoría. Posteriormente, recuerdo que en Ciudad Universitaria, la construcción de un edificio de 7 niveles para la Facultad de Humanidades, que actualmente es conocido como Torre Académica, fue detonador de crecimiento de la planta física de la universidad. Entró en servicio durante la administración del rector Guillermo Ortiz Garduño, 1969-1972, y le siguieron otras estructuras como el busto monumental del licenciado Adolfo López Mateos en la cima del cerro, que es una mole imponente de 12 metros de altura y 60 toneladas de peso, revestida con cantera rosa, obra del maestro universitario Adolfo Villa González. ¿Quién fue Adolfo Villa González? Puntual a la cita de sus clases cotidianas, sin dejar a un lado una mezcla equilibrada de seriedad que se matizaba con la voz que poseía fuerte y vigorosa, con alzarla un poco bastaba para imponer una disciplina férrea en aquellos años juveniles y de aparente rebeldía. Todo volvía a su cauce entre el murmullo natural de los alumnos cuando entraban al salón para su clase de ética y filosofía moral. Esta última palabra obligaba a algunos a pensar que se trataba de clase de religión. La base sí, en cuanto al comportamiento y las buenas maneras de la sociedad de los años 60 se imponía. Pasaba lista con rapidez extrema para después adentrarse en el interrogatorio infaltable de lo que se había visto el día anterior para hilar el tema y realizar la exposición de los nuevos conocimientos. Así era Adolfo Villa González, una mezcla de desparpajo, pero al mismo tiempo una disciplina que había adquirido en sus años mozos, misma que llegó a conservar hasta el final de su existencia. Vida que fue rica en experiencias que le fueron proporcionando los años y uno que otro alumno, sobre todo cuando les apasionaba un autor leído, ansiado por conocer, pero que la vida no le brindó esa oportunidad. De los pintores jamás preguntaba porque los conoció al revés y al derecho, su parte externa, y en su interior, sobre todo cuando se descubre y se sabe que es artista. Al batallar no por exponer su material, sino por ampliar el panorama de su conocimiento personal, lo obligaba a estudiar y leer en abundancia por si algún alumno meloso deseaba ampliar la teoría explicada. Y para que se vea que uno es experto en ella, se tiene que estudiar no al ritmo que uno se propone, Garduño, sino al que le impone a uno el aula. Jamás hay que dar la impresión de que es uno improvisado en lo que explica, porque los alumnos te comen, te pierden el respeto y no se acostumbran a lo que uno les dice todos los días. Estudien para que no los repruebe la vida, se atrevía a confesar, ya no frente a todo ni a los alumnos, sino a los que por azares del destino se convertían en colegas de cátedra. Ahí sí entraban los consejos, no para aplicarse a pie juntillas, sino para convertirse en experto en la cátedra y en la materia que se imparte. El mundo de Adolfo Villa no solo fue la cátedra, sino su pasión por la escultura. Ahí sí me siento pleno. Ahí sí veo la transformación de la materia. Ahí sí lo que uno piensa se convierte en realidad. Ahí sí moldea uno las figuras. Lástima que no hable. Al principio de los 60, cuando se dijo que la ciudad universitaria iba a tener asiento en los alrededores del Cerro de Coatepec, con una serie de edificios en donde se ubicarían las facultades, como se hizo con el paso del tiempo, y se comenzó a construir el estadio, no para fútbol, sino para las pruebas atléticas que antes se practicaron con el antecedente en el Instituto Científico y Literario de Toluca, ahora ya Universidad Autónoma del Estado de México. Me propusieron la idea de realizar un busto. Pensé que iba a ser algo pequeño, pero después me precisaron que iba a colocarse en la cabeza de ese cerro y que sería del que fue director del instituto, licenciado Adolfo López Mateos, del que en ese entonces, en 1958, ya era presidente de México y su mandato concluía en 1964. De ahí la premura por hacer algo especial.
fue cuando se me ocurrió hacer un busto que encerrara la expresión pueblerina o el lenguaje de aquella época, como se les decía a las personas muy inteligentes y de gran capacidad de pensamiento. Cabeza grande. Era el requisito para ocupar el máximo puesto a que todo hombre aspira, ser presidente de su país. Así se pensó y así me tuve que quebrar la cabeza para hacer precisamente eso, la cabeza de López Mateos, colocada en la punta del cerro para que la gente cuando pasara lo contemplara en toda su dimensión, no en el cuerpo, sino en el asiento de las ideas. Así tuve que trabajar para calcular las proporciones, que fuera fácilmente identificable y que comentaran a voz en cuello. Sí se parece, sí es López Mateos. La gente tenía que verlo desde los ángulos en que pasara y no tratara de adivinar quién era, sino de precisar porque un letrero por encima de ella iba a verse demasiado burdo, ridículo y espantoso. Eso no debía ser. Cumplí con el encargo y ahí la puede usted ver a la distancia en que se ubique. Pues simple y sencillamente, pues se utilizaron alrededor de 60 toneladas de piedra, 12 metros de altura. El material fue traído desde la mina La Lobera, situada entre Durango y Mazatlán, en 225 piezas de cantera de 62 y 65 centímetros de espesor. Don Guillermo nos acaba de dar lectura a una parte de su libro de Potros, donde, como dice usted, hace hablar al estadio. Un estadio que está considerado como de los 10 más originales del fútbol en el mundo. Una página que hicieron, un estadio, uno de los 10 estadios más originales de fútbol del mundo, porque está en pie de este cerro y el cerro fue sirviendo para las tribunas y ya posteriormente pues ahí se alcanza a distinguir un poco el mural a la atmósfera de Leopoldo Flores, que viene desde ahí, desde el estadio. No solo son las piedras, como él decía, Polo Flores, las piedras hechas a hacer arte sobre rocas, sino viene este complemento desde el estadio, las rocas, hasta llegar a la cima del cerro. Ahí está este mural que en otra ocasión podremos platicar también de cómo luchó Leopoldo Flores por hacer este mural en ese estadio y en esas rocas del Cerro de Coatepec. Pero usted nos narra cómo el estadio fue inaugurado en 1964. Así es. Y fíjese, ahí tengo detalles también que viví como periodista. En ese entonces era el gobierno de Carlos Jan González. Él había echado a andar la Orquesta Sinfónica del Estado de México y no había mucho presupuesto, pero dedicaba 36 millones de pesos para la manutención de la orquesta y el impulso. Por esa razón, Jan le dijo no a Leopoldo Flores para hacer el mural. Entonces, esto llamó a la cooperacha de los toluqueños, impulsados por la química Elizabeth Corona, que era regidora del Ayuntamiento de Toluca, y por muchos estudiantes que ayudaron a Leopoldo no solamente a realizar los trazos, sino a pintarlos. Entonces, pues allí tuve el gusto de hacer toda una campaña en el Sol de Toluca. Me la pidió el entonces director, quizá el mejor director que ha tenido el Sol de Toluca, David Alvarado Guerrero, para entrevistar a Raquel Tibol, que era una especialista en arte, y Antonio Rodríguez, que era otro especialista, curiosamente ninguno de los dos mexicanos, una argentina y el otro portugués, pero nacionalizados después mexicanos, y ellos dieron su opinión sobre el valor artístico de este arte atmosférico. Ahí están, por ahí hay algunas fotos que a ver si recuperamos, o los que nos ven, los que nos escuchan, ojalá nos puedan ayudar con algunas fotos de esos años, don Guillermo, donde se ven los estudiantes de las facultades, de las prepas, como usted dice. Y hay que darle mérito también a Juan Maxice. Hay que darle mérito también a Juan Maxice Naime, que actualmente es diputado, que él participó allí, pero en serio, ¿eh? Ahí estuvo, ahí se ven los botes, los estudiantes con bote, con brocha, entre las rocas o entre el estadio pintando esto. Pero para cerrar esa anécdota, cuando saqué la nota de la opinión de los dos especialistas en pintura, pues había una ceremonia, un desayuno en la Casa Estado de México con el gobernador Carlos Jan González y Jesús Silva Herzog. Venía a poner la primera piedra
de lo que es Infonavit San Gabriel, cuando empezaba Infonavit. Y entonces, a propósito, nunca llego tarde, pero ese día llegué poquito tarde. Me siguió con la mirada del profesor y me hice guaje, así como que no lo quería ver. Cuando él se enojaba, se le caía el cairel hacia la frente. Entonces me dijo, ven, así con el dedito, y ahí voy. Y llama a Enrique Batz y dice, le desmientes esa nota porque no se gastan 36 millones. Sí, cómo no, profesor. Pues, órale, porque David Alvarado me había encargado hacer la reacción de la nota. Entonces, pues pasaron 3 días, 4, y me dice David, ¿qué pasó? ¿Qué quieres ocultar algo? No, pues no tiene nada. Al 4º día fui con Enrique Batz y me dice, oye, ¿de dónde sacaste los datos? No te podemos desmentir la nota porque no se gastan 36, se gastan 38 millones. 2 más de lo que yo había dicho. Más de lo que usted había dicho. Y bueno, con esa promoción que usted hizo en El Sol, ahí está el tema de este arte con Leopoldo Flores. Y bueno, esta ciudad universitaria viene a coronar todo el esfuerzo de que empezó, que empezó en 1828, don Guillermo, con la fundación del Instituto Literario en 1828. Después, en 1886, pasa a ser Instituto Científico y Literario. En 1944, Instituto Científico Literario Autónomo. Y en 1956, Universidad Autónoma del Estado de México. Y en 1964 se inaugura esta ciudad universitaria en Toluca con 3 facultades. Ahorita ya hay mucho más. Hay otros campos. Desde, por ejemplo, aquí en Toluca, donde está la Prepa 1 y los campos y el campo de Potros y la Facultad de Química y de Medicina. Hay otro campo rumbo a Tlachaloya, donde también hay diversas escuelas y facultades, los terrenos donde están las preparatorias y obviamente en todo el Estado de México, en Tenancingo, en Chimalhuacán, hay el campus de Texcoco, campus de la universidad. Pero este fue un acontecimiento importante, la inauguración de Ciudad Universitaria en Toluca. Y tiene un diseño padre, está en un cerro que es coronado con esta gran cabeza de Adolfo López Mateos, que fue en su momento director del instituto y acabó siendo presidente de la República. Y por supuesto, con ese antecedente que fue director del instituto, quería mucho al instituto, posteriormente la universidad, aportó cuando fue presidente de la República recursos a la universidad, la impulsó mucho a la Universidad Autónoma del Estado de México y por eso se corona esta ciudad universitaria con la cabeza. Muchos universitarios de la Autónoma del Estado de México tenemos historias y seguramente la gran mayoría, eso espero, alguna vez subimos a ese mirador que corona la cabeza de Adolfo López Mateos. Yo recuerdo de niño haber hecho un sábado volar papalotes desde ahí, que se veían muy bien, servía el aire que corre en esas alturas para volar papalotes. Y ahora tenemos una ciudad universitaria, insisto, con varias facultades, con el Museo de Leopoldo Flores, con nuestro estadio, que por cierto, en algunas fechas sirvió de sede para nuestro equipo Toluca, aunque es la sede de Potros. Y ahí está nuestra ciudad universitaria. Y usted nos vino a hablar de Adolfo Villa, que fue el escultor de esta gran cabeza de 12 toneladas de peso, 12 metros, perdón, de altura. 12 metros de altura y 60 toneladas de peso, que en pocos lugares habrá una escultura de estas dimensiones. Y como bien lo narra usted, al final la idea era que desde distintos puntos se pudiera ver la cabeza y se identificara que era de Adolfo López Mateos, cosa que creo logró muy bien con esta escultura. Así es. Y bueno, pues ahí verá usted que el contenido de los libros, pues le gusta al toluco que siente su ciudad, porque a lo mejor conoció la historia, pero no a fondo, a lo mejor conoció al vecino, pero no a fondo. Fue bonito hacer estos libros porque, por ejemplo, con la señora Yáñez de la librería Ibáñez, no solamente hablamos de la librería Ibáñez, sino reconstruimos casa por casa de 2, 3 cuadras de la ciudad de Toluca, con nombres de quienes vivían allí y que hoy ya no viven, pero que fueron también personajes y que aparecen allí. Por ejemplo, hay un relato de Alfonso Iracheta
sobre el cine Justo Sierra y el cine Florida. Y él, para él, como estaba chavo, cuando ayudó a su papá, que era el gerente de los dos cines, pues era así como su cinema paradiso, lo vivió en vivo y a todo color. Imagínese usted, a las 10 de la noche, cuando cerraba el cine Justo Sierra, se iba con las maletas de dinero y no lo asaltaban. Así es, don Guillermo. Tenemos otro personaje, nos iba a hablar de otro personaje, don Guillermo. Sí, bueno, el O'Hays, ¿por qué razón se le llama el O'Hays? El establecimiento fue fundado por Florentino Gutiérrez Salazar, mejor conocido como el O'Hays, en el año de 1906. Ahora sí es una rima y quien inició la venta de tortas en plazas públicas del centro, se instaló frente a la panadería Los Portales y con solo un brasero grande, una mesa y un banco dio pie a su negocio. Posteriormente consiguió un local ubicado en Avenida Hidalgo, antes Libertad, hoy Ferretería en Hidalgo, donde junto con la señora María de la Luz y Catalina Gutiérrez siguieron operando. Trabajó en el que fue heredado a Víctor Valdés Delgado, quien junto con su madre tomó las riendas del negocio. Se llaman tortas el O'Hays porque el pionero, el señor Florentino, a todos les decía ojetes, que es la palabra inicial de su media fuerte. Era un señor mal hablado y después de su deceso a él se le quedó el O'Hays. Es por eso que la gente comúnmente dice, vamos a comer al O'Hays. Además de que sus familiares cercanos comentan también, le atribuyeron ese apodo por la forma de sus ojos, pues parecía que todo el tiempo estaba mirando hacia arriba. Lo esencial de este tan reconocido personaje que inventó el apodo O'Hays y que además sigue presente en el corazón y recuerdos de sus familiares y amigos, es que se caracterizaba por ser una persona extrovertida, fuera de lo normal y cotidiano, pues cuando comenzaron a incrementarse las ventas, la mayor parte de su dinero lo gastaba en comprar disfraces de diferentes personalidades, como del presidente Benito Juárez, de Duque, de Indio y hasta de Talibán. Sus familiares lo describieron como una persona que fue sencilla, carismática, entusiasta, independiente y eso sí, muy mujeriego, pues llegaron a comentar que tuvo más mujeres que Pancho Villa y que además nunca se casó. Entrega, entusiasmo y humildad es la enseñanza que dejó el señor Florentino en la familia Valdés, pues con dedicación sacaron adelante el negocio y aunque el actual dueño, el señor Víctor Valdés, ya tiene más de 70 años, diario se presenta a supervisar que todo marche bien. Llegó a tener varias sucursales, hoy ya no las tiene, y pues era delicioso las tortas de bombas, de estopa y de otros guisos que le dieron pues nombre especial y que este hombre forma parte de una Toluca que lamentablemente se nos fue de las manos. Y aunque existe el O'Hays en las alacenas de Plaza Fray Andrés de Castro, pues ya no es lo mismo porque, por ejemplo, seguramente muchos con cierta edad extrañan al Bolero de Nueva York. Este Bolero de Nueva York estaba en la puertita que aún está en el portal 20 de noviembre, atrás de la óptica Devlin, y allí tenía su pata de palo, la derecha, y era capaz de dar bola a 5 gentes al mismo tiempo en una banca que se hizo que daba vuelta, 3 y 2, pero dejaba los zapatos en serio bien boleados. Esas son las tradiciones, don Guillermo. Como dice, las tortas del O'Hays, a ver, para identificarnos, porque ahora ya hay muchos puestos, pero creo yo que las originales, o bueno, los que todavía herederos de esto que nos platicó, será la segunda alacena, entrando a donde empiezan las alacenas, por donde está la escultura de Fray Andrés de Castro, la segunda alacena, si no me equivoco, esa sería exactamente todavía de estas que nos está hablando. Sí, y por ahí también se encuentra usted el puesto que es descendiente, creo que es hijo o nieto del señor que hacía la garapiña. Así es, más adelante, a eso iba. Después de una torta de mole o de bombas o de milanesa con el O'Hays, que es esta segunda alacena, creo, y antes estaba la alacena en la esquina de los portales de la Fray Andrés de Castro, en la esquina por decir, donde está la Santa Veracruz. Ahí estaba también el O'Hays y son dos, digamos. Sí. Son dos O'Hays. No sé si sean hermanos o primos, pero son dos O'Hays. Pero bueno, entre los dos. Y después una garapiña en una alacena que está más adelante. Y estas tortas son buenísimas. Su servidor todavía las come. Vamos cada vez que podemos ahí al portal a comer tortas de O'Hays. Y los hijos han seguido la tradición. Tienen una alacena de estas cuadradas, no de estas del portal redondo, sino de estas cuadradas,
allá en Uragua, ahí también son ellos. Tenían otra en la Colonia Sánchez y otra más en la Plaza del Sabor. Sánchez. Así es, el Ojés, y tienen otro camioncito que se pone, depende de donde hay gente, pero normalmente está aquí en Paseo Vicente Guerrero y Plazas de San Buenaventura, ahí hay un camioncito que dicen tortas el Ojés, y ahí las podemos comer, que son muy, muy sabrosas las tortas del Ojés, y que siempre le echábamos broma los días lunes, cuando ganaba el Toluca al América, el último, ya murió el señor, pero siempre o estaba muy contento y entonces no picaban mucho las bombas, o estaba muy enojado porque perdí el América y estaban muy picosas las bombas. Así es. Era fanático del América y los tolucos íbamos y ahí echábamos broma con el Ojés ahí en las tortas, e insisto, después las tortas, la garapiña, o una garapiñada, o un dulce de leche, don Guillermo. Así es. Que también era la tradición en las alacenas. Las alacenas prácticamente la mayoría eran de dulces, típicos de dulces de leche, les llamo yo, que ahora ya hay una variedad de todo. Don Guillermo, pues muchas gracias, nos ha platicado ahí de algunos personajes, pero usted, como dice, los retrata en estos libros. ¿Qué nos puede decir de sus libros? Ya nos explicó más o menos de dónde surge la idea de los libros, pero ¿qué se encontró cuando los empezó a hacer? Muchas entrevistas tuvo que hacer usted para elaborar estos libros, Toluca 200 historias de familia, y la continuación, que es Toluca con y por su gente. Sí, son 3 libros, son más de 200 personajes. Por ejemplo, un detalle, ¿se imagina usted a Emilio Choifet Chemor de ingeniero químico en vez de político? ¿Y sabe usted por qué se dedicó a ser político? Porque en el Ayuntamiento de Toluca, el Palacio Municipal, en la parte de atrás, vivían sus abuelos y allí iba de niño. Entonces me dice, cuando lo fue a entrevistar, oye, ¿cómo no quieres que me dedique a ser político? Yo visitaba a mis abuelos, salía de la calle de mis abuelos, de la casa, y a mi izquierda estaba la Cámara de Diputados, a mi derecha el Ayuntamiento de Toluca, enfrente el Palacio de Gobierno. ¿Cómo no querías que me dedicara a ser político? Sí, mire, y ya que estamos hablando de anécdotas, don Guillermo, y me voy a permitir, con el permiso de usted y de todos los que nos están viendo, una anécdota que tengo yo, pues usted lo puso sobre la mesa, con don Emilio Choifet. Don Emilio Choifet era un estudiante de puros dieces, según narran sus compañeros, en especial de la secundaria 1, porque ahí la estudió, en la honorable secundaria 1, donde yo también estudié, y una de sus compañeras era mi señora madre. Y entonces, pues es testigo de que sí sacaba puros dieces. Y entonces era un personaje, empieza a ser candidato, por ser candidato a presidente municipal, don Guillermo, en el año 81, habrá sido 81, 82, candidato a presidente municipal, y todavía se hacían visitas domiciliarias. Iban a las casas de los vecinos, los candidatos, a escuchar la problemática de las colonias. Y una visita domiciliaria obligada, pues era la casa de mi abuela Carmen Senil, que ya vivía en Humboldt 103. Entonces ahí yo recuerdo de niño, si hablamos del 81, habré tenido yo 9 años, y recuerdo haber conocido ahí al candidato Emilio Choifet, a presidente municipal, a Muñoz Amayo, a Yolanda Senties, que hacían la visita. Pero cuando la campaña de Choifet fue a la visita, y al final mi abuela le dice, este es mi nieto mayor y le gusta la política. Estoy hablando que yo tenía 9 años y me presentó ahí a Emilio Choifet. Y Emilio lo único que le contestó, dijo, ay, cuando ganemos nos los manda para que empiece a aprender. Obviamente yo nunca fui porque era yo muy niño, y don Emilio duró año y medio de presidente municipal. Pero pues cómo no me voy a dedicar también a esta labor social, conociendo a esos personajes de Toluca que dicen, que menciona usted en sus libros, y que todos tienen que ver algo con este crecimiento de nuestra ciudad, con este valor que le hemos dado a nuestra ciudad, a nuestro municipio. Y usted los refleja muy bien en todo su libro. Habla de muchos personajes, don Guillermo, que no nos alcanza este tiempo para hablar de todos, de los hermanos Vega, de los hermanos Juárez,
de De Cuauhtémoc Ávila. De Cuauhtémoc Dávila. Ávila. El de cantante. Cuauhtémoc Ávila. Y es, obviamente, de futbolistas, pues de muchos personajes, don Guillermo, en estos libros que usted logró hacer. Obviamente también está el libro de Potros, y por ahí nos dice que está preparando algún otro. Así es. Que pronto, ese espero yo que haga época. Esperemos que sí. ¿En este año? Si Dios presta vida, sí. O sea, estamos moviéndonos con todo en contra porque no tenemos ningún patrocinio, ninguna ayuda, ninguna nada. Pero vamos a ver cómo lo sacamos adelante y si fiscalmente nos conviene este año o el año que entra. Nos preguntan, casi terminado. Ya está casi terminado. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Antonio Sánchez, Yasmín Mejía, Fernando Lea, Gerardo Zuna, unos saludos, Gerardo Cepeda, Jesús Alberto Díaz, Araceli García, Leticia Martínez, Blanca Salgado, Misma Morales, Luis Michel, saludos, Jorge Camacho, muchos que les ha interesado este programa Entre Tolucos, y hoy platicando de personajes de Toluca de las décadas de los 50, 60, 70, 80 y más. Y nos preguntan, don Guillermo, ¿pueden conseguir estos libros? ¿Todavía están en algún lugar? En la librería del Centro de Escritores de Toluqueños. En el Centro de Escritores Toluqueños, ahí están todavía estos libros, que está ahí en los portales dentro de la Plaza Fray Andrés de Castro, en esta esquina, por ahí por la Santa Veracruz, ahí está el Centro Toluqueño de Escritores, y ahí pueden encontrar estos libros de don Guillermo que nos hablan de los personajes de nuestra Toluca. ¿Algo más que quiera comentar, don Guillermo? Pues agradecerle la entrevista. Para mí es una delicia hablar de mi ciudad. No estudié para hablar de ella, pues todo lo que hago es convivencias que he vivido. Ese es otro de los aspectos. Por ejemplo, si hablo del Toluca, es porque desde que ascendió a la primera división no he faltado más que a un solo partido. Ese partido fue el 22 de febrero del año 2001, porque me quitaron el pulmón izquierdo. Y ese día José Saturnino Cardoso me fue al hospital y me brindó 2 goles y los metió. Lástima que empató el Toluca con el Morelia a 2 goles, pero hasta con esa suerte. Estuve a punto de salirme del hospital, pero me pillaron a la salida porque tenía que salir en silla de ruedas y me regresaron. ¿Y sigue usted acudiendo al estadio, don Guillermo? Sí, bueno, ahora no, porque no dejan entrar, pero sí. En todos los años. Al principio, la primera vez que acudí, mi abuela me dio permiso 3 horas después de que había yo quedado con los amigos de la casa y de la colonia, pues tuve que irme solito sin saber dónde quedaba. Tenía yo 5 años de edad y pagué. En ese entonces a los niños nos cobraban 50 centavos en sombra y luego ya llevé a mi hermano, el que se perdió, y nos daban 2 pesos. 1 peso para las entradas y 1 peso para los refrescos. La Coca-Cola pequeña costaba 50 centavos. Pero ahí compramos una quiniela en vez de comprar el refresco. Y mi hermano me dijo, ¿y si nos saca, y qué pasa con eso? Pues si nos sacamos la quiniela tenemos 8 pesos. Y pues a ver, y nos la sacamos. Ese día teníamos Interior Derecho Celaya. Celaya se fue a segunda división. Ganó el Toluca 5-1, pero el primer gol lo metió el Interior Derecho Celaya. Entonces, hasta con esa suerte. Y desde entonces no volví a pagar porque era puro sacarnos las quinielas. Qué bueno, don Guillermo. Me da enorme gusto que tengamos entre tolucos alguien que sepa mucho de nuestro equipo, de nuestros amores, el Toluca. Por ahí tiene algo, no es un libro, pero sí sabe usted mucho de los argentinos en Toluca. Sí, es un libro. Se llama Argentinos en Toluca. Ese libro es un libro quizá hasta el momento el de mayor venta y el de mayor éxito, porque saliendo de la imprenta, no lo presenté aquí en Toluca, sino en la FIL de Guadalajara, ¿se imagina eso? Y con un lleno total, impresionante, y ventas en serio, sin ser yo nadie, porque no soy conocido en Jalisco. Y de allí me fui a la Universidad de Fútbol en Pachuca, de allí al Palacio de Minería a presentarlo también, luego en la FILEM, y de aquí me fui a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. No, olvídese. Otra cosa. ¿Algún día podemos platicar de ese tema, don Guillermo? El día que usted quiera.
Los argentinos. Porque ese tiene libro, esas anécdotas interesantísimas. Estuve 12 días en Buenos Aires investigando sobre algunos y me encontré de fraudes como los que recién vivió el Toluca. Un jugador, a lo mejor muchos de los que nos escuchan se acuerdan de él, Adolfo García, que nos dijo que venía de Lanús. Fui a Lanús, busqué en la Biblioteca Nacional que hizo Carlos Saúl Menem, no había ningún antecedente de él. O sea, imagínese el grado de engaño. Claro, claro. Bueno, pues ya tendremos tiempo, don Guillermo, y muchas gracias por habernos hoy platicado de algunos personajes, insisto, de muchos tantos que están en esos libros Toluca 200, Historia de Familia, y Toluca con y por su gente. Gracias a usted. Don Guillermo, muchas gracias a los que se conectaron, aquí nos vemos. Esta fue otra transmisión de Chucho Izquierdo Presenta, la idea de crear identidad de nuestro municipio de Toluca, y aquí nos vemos dentro de 8 días, igual a la misma hora, martes, 19 horas, aquí nos vemos entre Tolucos. Muchas gracias, buenas noches a todos.